En esta vida, las leyendas corren más fáciles como la lluvia o una enfermedad. Algunas, por si acaso, suelen ser difíciles de creer, pero sin embargo, otras solo se tratan de alguna especie de coincidencia que hay detrás de esa acción. Es como siempre lo he dicho, todo puede pasar. Y el mal nunca descansará hasta que lo malo se refunde de una vez por todas. Hoy estarás a punto de descubrir los 10 objetos que esconden una maldición y que si uno se hace dueño de cada uno de estos, debe de tomar en cuenta las acciones que podría pasar. La verdad está puesta sobre la mesa. Así que prepárate, porque estos son los 10 objetos que están malditos. Llamado el Anillo del Destino. Se trata de un anillo de plata con un ojo de tigre engastado. El anillo fue adquirido por Rodolfo Valentino en una joyería de San Francisco en 1920. Al parecer, le advirtieron de la mala fortuna de su dueño anterior, pero Valentino no creyó en las supersticiones y se encaprichó. Al día siguiente, llevó el anillo en el rodaje de su próxima película, La joven Raja. Fue el mayor fracaso de la carrera de Valentino, que le alejó de la pantalla grande durante 2 largos años. Valentino falleció 6 años después, en medio de varios fracasos en la taquilla, y el anillo pasó a manos de su novia Pola Negri, que al poco tiempo enfermó de gravedad, por lo que tuvo que renunciar a su carrera de actriz, donde nunca más pudo volver y terminó desapareciendo de los medios. La siguiente persona en emplear el anillo fue el actor que interpretó a Valentino en una película biográfica, Russ Colombo, quien falleció merced a un disparo accidental durante una partida de caza. El siguiente dueño del Ojo de Tigre fue el mafioso Joe Casino, que sabiendo la maldición, lo guardó por un lapso prolongado en una caja fuerte hasta que finalmente tuvo el coraje de ponerse. Falleció apenas una semana después. El anillo después de ese suceso quedó en calidad de desaparecido y se desconoce si ha sido encontrado por alguien y sigue quitando las vidas de quienes lo usen. El rastro del anillo se perdió y desde la década del 60 no se ha sabido más de su maldición. Fabricadas en plomo, bronce, cerámica o cera, las efigies, o llamadas muñecas vudú, se han encontrado en las áreas de influencia griega y romana, desde Ática, Creta y Germania, hasta Italia, Egipto y Palestina. Solían utilizarse para lanzar maldiciones contra los enemigos o para doblegar la voluntad de las personas. En ocasiones, como sucede con la muñeca vudú de Nicenimachos, se inscribía sobre la muñeca el nombre de la persona contra la que se lanza la maldición, y se depositaba la imagen dentro de un pequeño ataúd que se enterraba en una tumba. Las muñecas también se podían romper, un claro ejemplo de la voluntad de destruir a la persona contra la que se lanzaba la maldición. Sengo Muramasa,
fue un espadero japonés en activo durante el siglo XIV o XV sobre el que planea una persistente leyenda negra. Fundador de una escuela y famoso por la calidad de sus katanas, se dice que se había realizado algún tipo de pacto con entidades sobrenaturales para conseguir fabricar armas perfectas. Como contrapartida, las katanas exigían un sacrificio cruento. Una vez desenvainadas, su furia y violencia solo se aplacaba con un baño de sangre. Existe la leyenda de que el shogun Ieyasu Tokugawa prohibió las espadas Muramasa, pues creía que atraía la muerte. Muchos miembros de su familia habían perecido bajo el filo de una katana Muramasa. Algunas de estas espadas se conservan en instituciones como el Museo Nacional de Tokio. Es la leyenda de el holandés errante, condenado a vagar eternamente por el océano debido al pacto con el diablo suscrito por su capitán, el neerlandés Wille van der Decken. Según una de las versiones de la historia, el navegante conjuró a Satanás para salvar su vida y la de su tripulación cuando su navío se enfrentó a una espectacular tormenta en el Cabo de Buena Esperanza. Otra versión señala que Van der Decken imploró deliberadamente a Lucifer el poder de surcar los mares sin que le afectaran las inclemencias meteorológicas. Según algunas fuentes, la leyenda podría estar basada en el capitán holandés Bernard Fock, famoso en el siglo XVII por lograr inusitadas velocidades de crucero en sus travesías entre Holanda y Java. Tales eran sus proezas al timón que muchos de sus coetáneos lo atribuyeron a un eventual pacto con el diablo. En cualquier caso, en todas las versiones de la historia, Dios, omnisciente, castiga a Wille van der Decken a navegar, sin rumbo y sin posibilidad de volver al puerto por los siglos de los siglos. Las manos lo resisten, traducida de español, es una obra del artista estadounidense llamado Bill Stoneham, pintada en el año 1972. Esta obra es un óleo sobre lienzo que se clasifica en el movimiento del surrealismo. El cuadro representa a un niño inspirado en una foto de cuando el pintor era más joven, y una niña o muñeca que sostiene una pila y una maraña de cables, aunque muchas personas han confundido esos objetos con una pistola. También se pueden apreciar manos al fondo del cuadro. Aunque el conjunto en sí parece bastante macabro, el autor explicó que la puerta que se ve detrás de la niña representa la línea divisoria entre el mundo real y el mundo de la fantasía, mientras que la niña o muñeca es la guía que acompaña al niño por el mundo de lo imposible. A su vez, las manos del fondo representan, según el autor, vidas o posibilidades alternativas. Sin embargo, lo más curioso de este cuadro no es su aspecto oscuro o su calidad. Lo que lo hizo destacar en el año 2000 fue su venta en una subasta en eBay, ya que se afirmaba que la obra estaba maldita y los vendedores querían deshacerse de ella lo antes posible.
Este hecho creó un intenso revuelo en las redes sociales que lo hizo cada vez más popular y al final fue vendido por más dinero del que se esperaba. Lo escalofriante de la historia es que, cuando el autor se enteró de esta polémica, contó a la prensa que, un año después de haber tenido contacto con la obra, tanto el dueño de la galería como el crítico de arte que la reseñó murieron meses después. La silla de Thomas Busby es una silla de roble presuntamente embrujada por el asesino Thomas Busby antes de su ejecución en 1702 en Yorkshire del Norte, Reino Unido, la cual causó una gran cantidad de muertes a personas que se sentaron en esta silla. La historia de esta silla se remonta al año de 1702. Según la historia más aceptada, el asesino Thomas Busby fue condenado a muerte por haber asesinado a su suegro en un asunto de negocios. En ese momento pidió su último deseo. Fue a cenar en su posada favorita, y cuando terminó de comer y los guardias lo levantaron de la silla, él maldijo la silla en la que se sentó y dijo: «Que la muerte llegue a cualquier persona que se atreva a sentarse en esta silla». Hoy en día, la antigua posada donde fue maldecida la silla en la que se sentó Thomas Busby es un bar con una parte como museo dedicado a él, y la silla maldita está colgada en la parte más alta de la pared para que nadie se siente en ella. La leyenda del sillón del diablo se remonta al año de 1550, cuando se fundó la primera cátedra de anatomía humana de España en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, dirigida por Alonso Rodríguez de Guevara, que llevó a cabo las primeras disecciones humanas en España gracias a un permiso real. A la Universidad de Valladolid asistió un joven de origen portugués y sefardí, llamado Andrés de Proaza, de 22 años de edad, con gran interés por la anatomía humana. La leyenda relata que en el año de 1550 se denunció la desaparición de un niño de 9 años, mientras que los vecinos de la calle Esgueva de Valladolid declararon que desde el sótano de la casa del joven Andrés, cuyas traseras dan a la actual calle de la Zonalilla, se oían gemidos, llantos y extraños ruidos. Se veía salir agua sanguinolenta a través del desagüe que tenía de rojo las aguas de uno de los remales del río Esgueva. Los vecinos alertaron a las autoridades de la ciudad. El hallazgo al abrir el sótano fue espeluznante. En una mesa de madera encontraron el cuerpo del niño desaparecido, despedazado tras haberle practicado en vida una autopsia. Además hallaron cadáveres de perros y gatos en la misma postura que el cuerpo humano de la mesa. Andrés confesó que tenía un pacto con el diablo a través de una silla que estaba en su escritorio, en la que se sentaba a escribir sus terroríficas ideas y sus espantosas notas de nigromancia o autopsias que practicaba con los seres vivos que cazaba. Al sentarse en este sillón, el diablo le ofrecía toda la sabiduría del mundo en medicina y se comunicaba con él. Proaza fue condenado por la Inquisición a morir en la hoguera. Sus inmuebles, y con ellos el sillón, fueron subastados públicamente.
pero nadie los adquirió debido a la fama de nigromante que acompañaba a su dueño. El sillón quedó en posesión de la Universidad de Valladolid. El objeto maldito del que vamos a hablar se llama la caja Tiboc. Este es un mueble que se usa para guardar pinos y que, según dicen, contiene el espíritu de una persona que no pasó al otro mundo y se quedó en el nuestro para poseer a otras criaturas. Según dicen, en 2001, un comprador de antigüedades llamado Kevin Mannis asistió a una venta en Portland, donde se subastan las pertenencias de una mujer de 103 años. Este hombre compró una curiosa caja y, cuando ya estaba en su casa, la nieta de esa anciana le llamó para contarle la historia del objeto. La anciana era la única de la familia que había sobrevivido a un campo de concentración. Luego emigró a Estados Unidos con solo 3 objetos bajo el brazo, uno de los cuales era la caja Tiboc. La nieta le contó que su abuela siempre les había dicho que la caja nunca se debía abrir porque contenía un espíritu y que deberían enterrarla con ella. Pero parte de la familia no quiso. Entonces, el anticuario le dijo a la nieta si quería la caja de vuelta, pero ella se negó. Cuando este hombre puso la caja en el taller de su sótano, empezaron a suceder cosas raras. Por ejemplo, un día su sustituto le llamó porque las luces se encendían y apagaban solas. Al regresar, vio que todas habían explotado y que olía a orina de gato en el ambiente. Actualmente la caja se encuentra en un museo en Las Vegas. En uno de los episodios del programa Ghost Adventures, el artista Post Malone fue invitado a verla de cerca y presenciar cómo el conductor del programa tocaba la caja. En un mes tuvo un accidente de auto. Robaron en su casa y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en su avión después de un evento musical muy importante. El niño que llora es una reproducción impresa en serie de un cuadro del pintor italiano llamado Bruno Amadio, conocido también como Giovanni Bragolin. Tuvo una amplia distribución a partir de la década de 1950. Hay numerosas versiones alternativas, siendo todas ellas retratos de niños o niñas llorosos. Como Amadio vivió la Segunda Guerra Mundial, según el novelista y escritor español llamado Emilio Arnau, en varios de sus eventos se habría inspirado para pintar a niños llorando. Años después, se mudó a España e impulsó su carrera en el arte. En los 70s, el artista se hizo conocido por sus pinturas, las cuales eran protagonizadas por niños sufriendo, y contra todo pronóstico, fueron un total éxito en aquel tiempo. No obstante, según cuenta la leyenda, Amadio inicialmente no era popular, por lo que hizo un pacto con el diablo para que sus obras se hicieran famosas, todo a cambio de su alma. Según indica Arnau, en total realizó 27 retratos de niños llorones, de los cuales algunos fueron adquiridos por coleccionistas e incluso otros están en los museos. El escritor también comenta que los que compraron los cuadros de Amadio sufrieron tragedias en sus vidas personales. Por ello, tienen la hipótesis de que estos niños de alguna forma toman venganza por las injusticias y desgracias que pasaron a lo largo de su vida durante la guerra.
El diamante Hope es una piedra preciosa azul de 45.52 quilates que tiene una historia rodeada de leyendas y oscuras historias. Se cree que fue extraído del río Krishna en la India alrededor del año 1400. Perteneció a la estatua de la diosa Sita, esposa del dios Rama, pero que detrás de esto tenía la maldición de que aquel que poseyera la joya en sí lo pagaría con su muerte, y de la peor forma. Un comerciante francés lo robó durante su estancia en la India y se lo vendió a Luis XIV de Francia, a lo cual a su vez el vendedor y ambos personajes de la realeza sufrieron las peores consecuencias y su destino los llevó a su fracaso y a su muerte. A principios del siglo XX surgió la leyenda de que el diamante estaba maldito y que todo aquel que lo poseyera sufriría las peores consecuencias. En 1949, el comerciante estadounidense Harry Winston compró la joya. En 1958, Winston donó el diamante al Museo Nacional de Historia Natural de la institución Smithsoniana en Washington, D.C. Si te gustó el video, estaré más que agradecido que le dieras tu like y te suscribieras para más contenido. Comparte este video con todos tus amigos y no olvides en dejar tu comentario. Todos son bienvenidos en este bello lugar. Sígueme en todas mis redes sociales para que pases un rato bastante agradable. Este es el mundo del Bake y nos vemos hasta la próxima.